Carolina abrió los ojos y de inmediato sintió una pesadez en el pecho, como si alguien hubiera colocado sobre ella una piedra imposible de mover. Permanecía inmóvil, mirando el techo, y no quería levantarse, porque levantarse significaba admitir que el día de ayer realmente había ocurrido, que no era una pesadilla de la que se pudiera despertar. El teléfono sobre la mesita vibró de forma desagradable, rompiendo el silencio de la mañana. Carolina se estiró hacia él lentamente, con esfuerzo, y vio el nombre de su amiga en la pantalla. Miró la llamada durante largo rato, sin decidirse a contestar, porque sabía que tendría que hablar de aquello en lo que no quería pensar. ¿Hola? Su voz sonó ronca, como si no hubiera hablado en una semana. Carol, ¿cómo estás? He pensado en ti toda la noche. La voz de su amiga era cuidadosa, envolvente, de ese tono con el que se habla a alguien que acaba de perder a una persona cercana. Carolina cerró los ojos y se presionó la frente con la palma de la mano, intentando contener las lágrimas que se acumulaban. No lo sé. Simplemente. No lo sé. No entiendo cómo todo pasó al mismo tiempo, ¿sabes? Como si alguien hubiera decidido que un solo golpe no era suficiente y me hubiera lanzado todo de golpe. El día de ayer pasó ante sus ojos como una mala película. Primero, su jefe la llamó a su despacho, y ella comprendió de inmediato por su mirada que nada bueno iba a suceder. Hablaba de recortes presupuestarios, de tiempos difíciles para la empresa, pero Carolina apenas escuchaba las palabras, porque en su cabeza solo resonaba una frase: estoy perdiendo el trabajo, estoy perdiendo el trabajo, estoy perdiendo el trabajo. Luego vino la conversación con Fernando, su pareja durante los últimos 3 años. Estaba sentado frente a ella en su cafetería favorita y no la miraba a los ojos mientras decía que ya no sentía lo mismo que antes, que necesitaban detenerse antes de destruirse por completo. Carolina escuchaba y asentía, aunque por dentro todo se le venía abajo, porque ya no podía llorar, no podía gritar, ni siquiera podía enfadarse, simplemente estaba sentada sintiendo como el vacío la llenaba por dentro. Y por la noche llamó el banco. Una voz fría y mecánica le recordó los pagos atrasados, los intereses crecientes y que el tiempo para resolver el problema se estaba acabando. Carolina colgó y simplemente se sentó en el suelo, en medio de su apartamento, abrazando sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, sin comprender cómo seguir viviendo. Carol, ¿sigues ahí? La voz de su amiga la devolvió al presente. Sí, estoy aquí. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Solo recordé el día de ayer. Oye, ¿recuerdas que hoy tienes una entrevista? Dijo su amiga con cuidado, como si temiera recordar algo que pudiera herir aún más. En esa empresa, para el puesto de coordinadora de proyectos. La tenías agendada para las 10 de la mañana. Carolina se incorporó bruscamente en la cama, llevándose las manos a la cabeza. Dios mío, lo olvidé por completo. ¿Pero para qué? ¿Para qué ir, si ya me rechazaron? ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer por la noche me llamaron de su departamento de recursos humanos. Carolina sintió como la amargura le subía a la garganta. Dijeron que habían estudiado cuidadosamente mi currículum y que, lamentablemente, habían decidido continuar la búsqueda de otros candidatos. Muy amables, muy profesionales, muy definitivos. Ni siquiera fui a la entrevista y ya decidieron que no encajo. Pero entonces, ¿por qué te citaron hoy? No lo sé. Carolina se levantó y se acercó a la ventana, apoyando la frente en el vidrio frío. Tal vez olvidaron cancelarla. Tal vez fue un error del sistema. ¿Qué más da? El resultado es el mismo. Carol, escúchame. La amiga hablaba con firmeza, casi exigiendo. Entiendo que ahora estés mal, entiendo que quieras quedarte en la cama y no levantarte. Pero tienes que intentarlo. Al menos ir, al menos intentarlo. ¿Y si de verdad fue un error? ¿Y si tienes una oportunidad? Carolina guardó silencio, mirando la calle de abajo, donde la gente se apresuraba con sus asuntos, viviendo sus vidas, sin saber ni pensar que en algún lugar había una mujer a la que en un solo día se le había derrumbado todo. Lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por llamar. Colgó y permaneció junto a la ventana, abrazándose a sí misma, intentando calmar el temblor que venía desde dentro.
Luego, con esfuerzo, se obligó a ir al baño, lavarse la cara con agua fría, ponerse el traje formal que había comprado especialmente para entrevistas. Se miró en el espejo y no se reconoció, una mujer desconocida la miraba, con los ojos apagados y una sonrisa tensa que ni siquiera llegaba a los labios. Al salir del apartamento, Carolina tomó el bolso y la carpeta con documentos de manera completamente automática, como un robot que ejecuta un programa predeterminado. Se sentó en el autobús y miró en silencio por la ventana, sin notar las calles conocidas, sin escuchar las conversaciones de los demás pasajeros. En su cabeza giraba un solo pensamiento: para qué iba a un lugar donde ya no la esperaban, donde ya se había tomado una decisión, donde recibiría otro rechazo, otra confirmación de que no era suficiente, no era necesaria, no era valiosa. Cuando el autobús llegó a la parada correcta, Carolina bajó y caminó lentamente hacia el alto edificio de cristal donde se encontraba la empresa. Con cada paso, la pesadez en el pecho se hacía más fuerte, la respiración más difícil. Se detuvo frente a la entrada, mirando las puertas giratorias, el flujo de personas que entraban y salían, tan seguras, tan decididas. Carolina se quedó allí, sintiendo como algo dentro de ella se rompía de manera definitiva. Se imaginó entrando, sentándose en la sala de espera, esperando a que la llamaran, sonriendo y respondiendo preguntas, fingiendo no saber que la decisión ya estaba tomada. Se imaginó las miradas de los empleados, su indiferencia educada, sus palabras formales de que se pondrían en contacto con ella, aunque todos sabían que eso no ocurriría. No, susurró, negando con la cabeza. No puedo. Ya no puedo más. Carolina se dio la vuelta de forma brusca, casi espasmódica, y se alejó del edificio, acelerando el paso como si huyera de algo que la perseguía. Caminaba sin distinguir el camino, sin pensar a dónde iba, simplemente caminaba porque quedarse quieta era insoportable. Las calles se sucedían unas a otras, la gente pasaba a su lado, pero Carolina no los veía, estaba sumergida en su mundo interior, donde solo sonaba una pregunta: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No sabía cuánto había caminado cuando finalmente se detuvo y miró a su alrededor. Frente a ella estaba la estación de Santa Rosa, un edificio grande y antiguo, con arcos altos y un flujo constante de personas. Carolina entró, encontró un banco vacío en un rincón de la sala de espera y se sentó, apoyando la cabeza sobre los brazos. A su alrededor la vida hervía, la gente se encontraba y se despedía, se abrazaba y lloraba, reía y discutía, pero ella estaba completamente sola en esa multitud, sola con su dolor, que nadie veía. Carolina estaba sentada en el banco, con la mirada fija en un punto, sin notar cómo el tiempo pasaba. La estación resonaba con voces, anuncios, el chirrido de los frenos de los autobuses que llegaban, pero todo ese ruido estaba en algún lugar lejano, detrás de un muro invisible que la separaba del resto del mundo. Pensaba en qué haría después, en cómo explicaría a su amiga que no había ido a la entrevista, en cómo buscaría un nuevo trabajo cuando dentro de ella no quedaban fuerzas ni siquiera para levantarse de ese banco. No notó al niño de inmediato. Al principio solo apareció fugazmente en su campo de visión, una pequeña figura con una chaqueta azul que se movía de un grupo de personas a otro. Carolina siguió su movimiento con la mirada y vio cómo se acercaba a una mujer con una maleta, decía algo, recibía una respuesta y se alejaba, bajando los hombros. Luego se acercó a un hombre con traje de negocios, él ni siquiera se detuvo, lo apartó con un gesto mientras seguía caminando. Después a una pareja de ancianos, negaron con la cabeza y siguieron su camino. Luego a una joven con el teléfono, ni siquiera levantó la vista, continuando escribiendo un mensaje. El niño ahora estaba de pie en medio del vestíbulo, y Carolina veía cómo apretaba y aflojaba los puños, cómo mordía su labio inferior, intentando contener las lágrimas. Tenía unos 9, tal vez 10 años, con el cabello oscuro y rizado y grandes ojos marrones en los que se leía confusión y miedo. Volvió a mirar a su alrededor, como buscando a alguien, luego sacó un teléfono del bolsillo, miró la pantalla y volvió a guardarlo, y Carolina vio cómo sus hombros caían aún más. Sintió que algo se le apretaba en el pecho. Conocía bien esa sensación, la sensación de estar perdido, de no saber qué hacer, de que el mundo de repente se vuelve demasiado grande y hostil.
Carolina miraba al niño y veía en él un reflejo de sí misma, una persona pequeña a la que todos pasan de largo, a la que nadie quiere ayudar, que está completamente sola en medio de una multitud indiferente. Se levantó y se acercó lentamente al niño. Él levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Carolina se agachó para quedar a su altura y sonrió tan cálidamente como pudo. «Oye», dijo con suavidad. «¿Estás bien? Veo que estás buscando a alguien». El niño la miró con una esperanza tan intensa que Carolina sintió que su corazón se encogía aún más. «Yo no puedo encontrar a mi papá», su voz era baja, temblorosa, llena de lágrimas contenidas. «Tenía que venir a buscarme aquí, a las 9 de la mañana, pero no está. Ya llevo 3 horas esperando, el teléfono no responde, y no sé qué hacer». Carolina extendió la mano y tocó con cuidado su hombro. «¿Cómo te llamas?» Mateo se secó los ojos con la manga de la chaqueta, intentando no llorar, y Carolina vio cuánto se esforzaba por ser valiente. «Mateo, yo me llamo Carolina», le tomó la mano, su pequeña palma estaba fría y temblaba. «Cuéntame todo desde el principio. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás solo?» Mateo respiró hondo, reuniendo fuerzas, y Carolina vio cómo luchaba contra las lágrimas, intentando hablar con calma. «Vengo de Puerto Viejo, de casa de mi abuela. Estuve allí el fin de semana, porque papá trabajaba y no podía estar conmigo. Mi abuela me subió al autobús hoy por la mañana, a las 6. Papá dijo que me encontraría aquí exactamente a las 9, lo recuerdo bien porque lo repitió 3 veces. Pero cuando bajé del autobús y empecé a buscarlo, no estaba en ningún lado», hablaba rápido, atropelladamente, y Carolina veía cómo le temblaban las manos. «Pensé que tal vez llegaba tarde, que estaba atrapado en un atasco o algo así. Por eso esperé. Esperé y esperé. Luego decidí llamar, pero el teléfono está apagado o no responde, no lo entiendo. He llamado como 20 veces ya, creo». Carolina sintió cómo la preocupación crecía dentro de ella. 3 horas era demasiado tiempo. Algo claramente no estaba bien. «¿Tienes el teléfono? Muéstramelo», pidió. Mateo sacó del bolsillo un teléfono sencillo, de botones, y se lo entregó. Carolina lo tomó, encontró en los contactos papá y marcó. Los tonos se alargaban uno tras otro, y luego el contestador automático, una voz femenina fría ofreciendo dejar un mensaje. Intentó otra vez, con el mismo resultado. Y otra más. Nada. «Escucha», Mateo dijo, esforzándose por hablar con calma, aunque por dentro empezaba a preocuparse de verdad. «¿Y tu mamá? Tal vez ella pueda venir o decirnos dónde encontrar a tu papá». Mateo negó con la cabeza, y Carolina vio en su rostro una tristeza conocida, la tristeza de un niño demasiado acostumbrado a cierta situación. «Mi mamá vive en otra ciudad, muy lejos de aquí. Ella y papá se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Casi no la veo, solo a veces en vacaciones. Ella empezó otra familia allí, ahora tiene otros hijos», hablaba en voz baja, mirando al suelo, y Carolina escuchó en su tono no reproche, sino resignación, lo cual era aún peor. «Entiendo», Carolina pasó la mano por su cabeza, intentando tranquilizarlo. «¿Y tu abuela? ¿Podemos llamarla?» «Mi abuela no tiene teléfono móvil, solo uno fijo». Mateo sacó del bolsillo un papel arrugado con un número. «Pero es sorda, casi no oye. Papá siempre le habla muy fuerte y despacio, y aún así no entiende todo». Carolina miró el papel, luego al niño, y tomó una decisión. «¿Sabes qué? Vamos a sentarnos allí», señaló el banco donde ella había estado antes. «Y pensemos juntos qué hacer». «¿De acuerdo?». Mateo asintió y tomó su mano. Su mano era pequeña y seguía temblando, y Carolina sintió una extraña responsabilidad posarse sobre ella en ese momento. Se acercaron al banco y se sentaron juntos. Carolina veía cómo el niño intentaba mantenerse firme, cómo apretaba los dientes para no llorar, y algo dentro de ella se quebró. «Mateo, ¿sabes dónde trabaja tu papá?», preguntó. «Tal vez podamos llamar allí y nos digan cómo contactarlo». Mateo frunció el ceño, pensando, intentando recordar.
Trabaja en una empresa grande, algo de computadoras y programas. Dice que es difícil de explicar, pero que ayuda a que todo funcione bien. Se encogió de hombros con impotencia. Intentó explicármelo, pero no entendí mucho. Y no recuerdo el nombre, es una palabra larga que no puedo pronunciar. Carolina asintió. Miró el reloj, ya casi eran las 12. Habían pasado 3 horas desde el momento en que Mateo debía encontrarse con su padre. 3 horas durante las cuales el niño había estado completamente solo, intentando encontrar ayuda entre transeúntes indiferentes. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Carolina se volvió hacia él y lo miró a los ojos, intentando transmitir una seguridad que ella misma no sentía. Ahora iremos con los empleados de la estación y les explicaremos la situación. Ellos nos ayudarán a contactar con tu papá o a decidir qué hacer después. Tienen procedimientos especiales para estos casos, cuando no vienen a buscar a un niño. Mateo asintió, aunque Carolina veía el miedo en sus ojos. Se levantaron y fueron al mostrador de información, donde estaba sentada una mujer de mediana edad, con el rostro cansado y una mirada indiferente. Carolina explicó la situación, hablando con claridad y detalle, describiendo todo, pero la mujer solo encogió los hombros, sin levantar la vista del ordenador. No podemos ayudar en casos como este, dijo con voz monótona, claramente recitando una frase aprendida que había repetido cientos de veces. Si un niño no ha sido recogido o se ha perdido, debe contactar con la policía o con el Servicio de Protección de Menores. No es nuestra responsabilidad. ¿Pero no pueden hacer un anuncio por megafonía? Carolina sintió cómo la irritación le subía a la garganta. Tal vez el padre esté aquí, en la estación, y simplemente se cruzaron. O al menos darnos el contacto de ese servicio del que habla. La mujer finalmente levantó la vista y los miró con una indiferencia tal que Carolina sintió ganas de golpear el mostrador con el puño. Los anuncios solo se hacen en casos de emergencia, por decisión de la administración. Y los contactos de los servicios los puede buscar usted misma por internet. Ya se estaba girando, dejando claro que la conversación había terminado. Carolina llevó a Mateo a un lado, sintiendo como hervía de rabia contra esa máquina burocrática que no veía a un niño como una persona, sino solo como otro problema que no quería resolver. Miró al niño y vio que estaba a punto de llorar, que ya no le quedaban fuerzas para contenerse. ¿Sabes qué, Mateo?, dijo, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. No iremos a ningún lado. Simplemente nos quedaremos aquí y esperaremos juntos a tu papá. Él vendrá. Seguro que vendrá. Tal vez le pasó algo en el trabajo, algo muy importante y urgente, y no puede contestar ahora. Pero vendrá, estoy segura. Los papás siempre vienen por sus hijos. Y nosotros solo lo esperaremos, ¿de acuerdo? Mateo la miró con una gratitud casi tangible, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora eran otras lágrimas, no de miedo, sino de alivio. ¿De verdad? ¿Se quedará conmigo? ¿No se irá? De verdad, Carolina lo rodeó con un brazo y lo atrajo hacia sí. No me iré a ningún lado. Lo prometo. Volvieron al banco, y Carolina siguió intentando llamar al padre de Mateo cada 10 o 15 minutos. El resultado era siempre el mismo, tonos largos y el contestador automático. Intentó pensar en otras opciones, buscó en internet servicios de ayuda a menores, pero todos los números llevaban a contestadores o a largas esperas en línea. Pasó otra hora. El estómago del niño rugió fuerte, y él se llevó la mano al abdomen con vergüenza, enrojeciendo. ¿Tienes hambre?, preguntó Carolina, aunque la respuesta era evidente. Mateo asintió, mirando al suelo. Hoy solo desayuné en casa de mi abuela, a las 5 de la mañana. Eso fue hace mucho. Carolina abrió su bolso y contó el dinero en la cartera. Había muy poco, las migajas que quedaban después del día anterior, después de pagar deudas, después de todo lo que se había derrumbado. Pero se levantó, cerró la cartera con decisión y le tendió la mano a Mateo. Vamos a comprarte algo para comer. Pero no te alejes de mí, ¿de acuerdo? Se acercaron a un pequeño kiosco cerca de la sala de espera, y Carolina le compró al niño una empanada caliente de carne, una manzana y una caja de jugo.
Mateo tomó la comida y la miró con duda y preocupación. ¿Y usted? ¿Usted también va a comer? ¿Puedo compartir? No tengo hambre, de verdad, mintió Carolina, aunque no había comido desde la mañana y el estómago se le retorcía de hambre. Come, no te preocupes. Necesitas fuerzas. Regresaron al banco, y Mateo empezó a comer despacio, dando pequeños mordiscos, como si quisiera prolongar el momento. Carolina lo miraba y pensaba en lo extraña que es la vida. Esa mañana no quería levantarse de la cama, no veía sentido en continuar, se sentía completamente sola e innecesaria. Y ahora, a su lado, estaba sentado un niño pequeño que la necesitaba, para quien era importante que ella estuviera allí, y ese simple pensamiento le daba más fuerzas que cualquier otra cosa en los últimos días. Gracias, dijo Mateo en voz baja, cuando había comido la mitad de la empanada. Usted es muy buena. ¿Por qué me ayuda? Usted no me conoce. Carolina sonrió y le acarició la cabeza. Sabes, Mateo, hoy he tenido un día muy malo. Bueno, ayer fue malo, y hoy se suponía que sería aún peor. Perdí muchas cosas importantes y me parecía que todo se había acabado. Pero luego te vi a ti, y entendí que alguien ahora lo tiene incluso más difícil que yo. Y que puedo ayudar. Y cuando ayudas a alguien, te sientes mejor tú mismo, hablaba con sinceridad, sin intentar simplificar. El niño la miró con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Y qué pasó? Si no es un secreto. Carolina pensó un momento, eligiendo palabras que fueran comprensibles para un niño, pero que no lo asustaran. Perdí mi trabajo. Y perdí varias cosas importantes al mismo tiempo. Y me parecía que todo se había derrumbado, que ya no podría levantarme y seguir adelante. Incluso hoy no fui a una reunión muy importante que podía ayudarme, porque tenía miedo de otra decepción, suspiró. Supongo que suena un poco raro para ti. Mateo negó con la cabeza con mucha seriedad y puso su pequeña mano sobre la de ella. No, no es raro. A veces papá también dice que tuvo un día muy difícil, y yo veo que está triste. Él cree que no me doy cuenta, pero yo lo veo todo. Trata de sonreír cuando está conmigo, pero cuando piensa que no lo estoy mirando, su cara se vuelve muy cansada. Mateo hablaba con una entonación tan adulta que Carolina sintió un nudo en la garganta. Trabaja mucho para que tengamos suficiente dinero, para que yo pueda estudiar en una buena escuela, para que tengamos un buen apartamento. Siempre dice que lo hace por mí, para que yo tenga un futuro. Tienes un papá muy bueno, dijo Carolina suavemente, sintiendo como las lágrimas le subían a los ojos. Sí, Mateo sonrió, y esa sonrisa iluminó su rostro, alejando por un momento todo el miedo y la ansiedad. Es el mejor. Siempre me dice, cuando me preocupo por algo, que las cosas malas no son el fin del mundo. Dice que a veces algo malo pasa justamente para que luego pase algo bueno. ¿Qué es como? Como en los libros de héroes, ¿sabe? Primero el héroe lo pierde todo, lo derrotan, parece que todo terminó. Pero luego encuentra fuerzas dentro de sí y vence. Papá dice que la vida funciona igual. Carolina sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. Miraba a ese pequeño niño que intentaba consolarla, a pesar de que él mismo estaba asustado y perdido, y entendía que tenía razón. Que en algún lugar profundo dentro de ella todavía creía en eso, aunque en los últimos días había intentado convencerse de lo contrario. Tu papá es un hombre muy sabio, susurró, secándose las lágrimas. Y tienes mucha suerte de tener un papá así. Y yo tengo suerte con usted, dijo Mateo simplemente. Porque se quedó. Porque no se fue, como todos los demás. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, simplemente tomados de la mano, y Carolina sentía como algo dentro de ella cambiaba. El dolor no había desaparecido, los problemas seguían allí, pero junto a ese dolor había aparecido algo cálido, algo que le recordaba que no estaba sola, que su presencia allí tenía sentido, que incluso en el día más oscuro uno puede ser luz para alguien más. Carolina siguió llamando al teléfono del padre de Mateo cada 15 minutos, y cada vez el resultado era el mismo. Intentó llamar a la abuela al número que Mateo le había dado, pero nadie contestaba, quizá la mujer mayor simplemente no escuchaba el teléfono.
El tiempo pasaba, y la luz en la sala de espera empezaba a cambiar. El sol se inclinaba hacia el atardecer, proyectando largas sombras a través de las ventanas altas. Cuéntame sobre ti, pidió Carolina, entendiendo que Mateo necesitaba distraerse de los pensamientos inquietantes. Sobre la escuela, sobre tus amigos. ¿Qué te gusta hacer? Mateo se animó, y Carolina vio cómo su rostro se iluminaba. Me gusta dibujar. Me gusta de verdad. En casa tengo una caja entera de dibujos, dibujo todos los días. Papá dice que tengo talento, que debo desarrollarlo. Incluso me inscribió en un estudio de arte, pero es caro, y yo sé que a él le cuesta pagarlo, aunque nunca lo dice. ¿Y qué dibujas? Carolina sonrió, viendo cómo se encendían sus ojos. Todo lo que veo. Personas, casas, autos. Pero lo que más me gusta es dibujar mundos fantásticos, ¿sabe? Donde vuelan dragones, donde hay ciudades mágicas en las nubes, donde la gente puede hacer lo imposible. La maestra dice que tengo mucha imaginación, hablaba rápido, atropellando las palabras. Cuando crezca, quiero ser artista. O ilustrador de libros. Papá dice que puedo ser quien quiera, si me esfuerzo. Carolina lo escuchaba, y con cada palabra entendía más cuán especial era ese niño, cuán profundo era su mundo interior. Él hablaba de sus dibujos, de sus amigos de la escuela, de cuánto extrañaba a su mamá, aunque la veía poco, de cómo le gustaba leer libros antes de dormir, de sus sueños y esperanzas. Y Carolina también hablaba, con cuidado, sin entrar en detalles, compartiendo sus preocupaciones, sus miedos, sus dudas. Y había algo increíblemente sanador en esa conversación, en esa comunicación humana simple. Pasó otra hora, luego otra más. El reloj marcaba ya casi las 3 de la tarde. Mateo se ponía cada vez más inquieto, miraba cada vez con más frecuencia hacia la entrada, sonreía cada vez menos. Carolina veía cómo la ansiedad crecía en sus ojos, cómo empezaba a tener miedo de verdad de que su padre no llegara. Tía Carolina, susurró finalmente, con la voz temblorosa. ¿Y si le pasó algo a papá? ¿Y si tuvo un accidente o se enfermó? ¿Y si está en el hospital y no puede llamar? Carolina lo abrazó, atrayéndolo hacia sí. No pienses eso. Si le hubiera pasado algo grave, ya te habrían llamado. Él tiene documentos, teléfono, tu número está en los contactos. Simplemente algo lo retrasó, algo muy importante que no podía dejar. Pero vendrá, Mateo, vendrá seguro. Pero ella misma empezaba a dudar. 6 horas era demasiado tiempo. Incluso si algo había pasado en el trabajo, cualquier padre habría encontrado la forma de llamar, de avisar, de pedirle a alguien que recogiera al niño. Algo no estaba bien, y Carolina sentía como la inquietud crecía dentro de ella. Mateo, escucha, empezó con cuidado, eligiendo las palabras. Ya pasó mucho tiempo y papá no llega. Creo que realmente necesitamos contactar con un servicio de ayuda a menores o con la policía. No porque quiera dejarte o piense que papá no va a venir, sino porque ellos pueden ayudar a encontrarlo más rápido. Tienen recursos, contactos, pueden revisar hospitales, comisarías, contactar con su trabajo. No, Mateo la agarró de la mano, con los ojos muy abiertos por el miedo. Por favor, no se vaya. Por favor. Papá vendrá, lo sé. Esperemos solo un poco más. Por favor. Carolina apretó su mano en respuesta, sintiendo cómo se le partía el corazón. No me iré, lo prometo. Iremos juntos, y estaré contigo hasta que encontremos a papá o hasta que él venga. Solo que esas personas realmente pueden ayudar mejor que yo. En ese momento sonó su teléfono. Carolina se sobresaltó por la sorpresa y miró la pantalla. Un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, sobre todo últimamente, cuando los cobradores la acosaban todos los días. Pero algo, intuición, presentimiento o simple desesperación, la hizo deslizar el dedo por la pantalla y llevarse el teléfono al oído. ¿Hola? Su voz sonó alerta. Buenas tardes, ¿hablo con Carolina Méndez? La voz al otro lado era femenina, profesional, educada, con un ligero acento. Sí,
Soy yo. Carolina frunció el ceño, sin entender quién podía ser. Mateo la miraba con atención tensa. Carolina, mi nombre es Rocío, llamo de la empresa Technologic Solutions. Soy del Departamento de Recursos Humanos. La mujer hablaba rápido, y en su voz se percibía nerviosismo. El corazón de Carolina se hundió. Esa empresa. Esa entrevista a la que no había ido esa mañana. Ese puesto del que le habían negado el día anterior por teléfono. ¿Qué más querían? ¿Llamar para reprocharle que no se hubiera presentado? ¿Recordarle el rechazo una vez más? Yo. Sí, la escucho, respondió con dificultad, sintiendo como todo su cuerpo se tensaba. Carolina, llamo para ofrecerle nuestras más profundas disculpas, hablaba Rocío con sinceridad, y en su voz se notaba una vergüenza y preocupación reales. Ayer por la noche una de mis compañeras la llamó y le informó que habíamos decidido continuar la búsqueda de otros candidatos. Fue un error terrible e imperdonable por su parte. Confundió los archivos en el sistema y llamó a la persona equivocada. Le pido muchísimas disculpas por las molestias causadas y por el dolor que esto pudo haberle provocado. Carolina guardó silencio, incapaz de pronunciar una sola palabra. Su cerebro se negaba a procesar la información. ¿Un error? ¿Habían llamado a la persona equivocada? Mateo la miraba con preocupación, viendo cómo cambiaba la expresión de su rostro. El asunto es, continuó Rocío, cada vez más alterada, que esta mañana uno de nuestros altos directivos del Departamento de Desarrollo vio su currículum en la base de datos general. Quedó muy impresionado por su experiencia, su formación, sus logros. Vino personalmente, a mi despacho y me exigió que me pusiera en contacto con usted de inmediato. Insistió en que debíamos invitarla obligatoriamente a una reunión. Es más, Rocío bajó la voz, como si compartiera un secreto, dijo que si usted es como parece en el currículum, el puesto es prácticamente suyo. Que él mismo participará en la entrevista y presionará para su contratación. Yo. No entiendo. Carolina sentía que le daba vueltas la cabeza, que las manos le empezaban a temblar. Pero yo no vine hoy a la entrevista que estaba programada para las 10 de la mañana. Lo entendemos perfectamente, respondió Rocío con rapidez, claramente temiendo que Carolina colgara. Después de la llamada de ayer, es completamente normal y comprensible. Además, nosotros mismos debimos haber cancelado esa entrevista, porque también fue programada por error, el mismo error. Carolina, queremos corregir esta situación, reparar nuestra culpa. ¿Podría venir mañana? Digamos, a las 10 de la mañana. La reunión será directamente con el jefe del departamento, el mismo que insistió en su invitación. Y le prometo, le juro, que valdrá la pena su tiempo. Estamos muy interesados en usted. Carolina miró a Mateo, que estaba sentado a su lado, apretando su mano libre, sin apartar los ojos de ella. Ese niño, al que había conocido hacía solo unas horas, con quien se había quedado cuando podía haber pasado de largo. Y de repente todo encajó con una claridad tal que le faltó el aliento. No fue a la entrevista esa mañana. En su lugar fue a la estación, caminó sin rumbo, se sentó en un banco. Conoció a Mateo. Se quedó con él cuando todos los demás pasaban de largo. Y ahora la llamaban de nuevo, le daban una segunda oportunidad, una oportunidad que definitivamente, absolutamente, no habría tenido si hubiera ido por la mañana y se hubiera enterado del error del día anterior en persona. Sí, dijo, y su voz temblaba tanto que apenas podía hablar. Sí, iré. Iré sin falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Somos nosotros quienes debemos agradecerle por su comprensión y por darnos una segunda oportunidad. Rocío exhaló con alivio. La espero mañana a las 10 de la mañana. La dirección es la misma. Pregunte por mí en recepción, yo personalmente la acompañaré a la reunión. Y una vez más, Carolina, reciba mis más sinceras disculpas por el incidente de ayer. Gracias, repitió Carolina. Hasta mañana. Colgó el teléfono y lo dejó sobre sus rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Las emociones que había estado conteniendo todo el día, todos esos días, estallaron.
Las lágrimas corrían entre sus dedos, sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Era demasiado, demasiado en muy poco tiempo, un cambio demasiado brusco del total desespero a una esperanza increíble, casi irreal. ¿Se siente mal? ¿Qué pasó? Mateo la abrazó asustado por los hombros, sus pequeñas manos intentaban consolarla. ¿Son malas noticias? ¿La llamaron por algo malo? Carolina levantó la cabeza y lo miró a través de las lágrimas. Sonreía y lloraba al mismo tiempo, sin poder detener ninguna de las dos cosas. No, estoy bien. Simplemente. ¿Recuerdas lo que decías de tu papá? ¿Qué lo malo pasa para que luego pase algo bueno? Tomó su rostro entre las manos, mirando sus grandes ojos marrones. Parece que tu papá tenía absolutamente razón. Totalmente razón. Mateo le sonrió, y en su sonrisa había tanto calor, tanta alegría sincera por ella, que Carolina sintió como su corazón se llenaba de amor por ese pequeño ser humano al que conocía desde hacía solo unas horas, pero que ya se había vuelto tan importante para ella. Ya se lo dije, dijo él simplemente, de forma infantil. Papá siempre tiene razón en esas cosas. Carolina lo abrazó con fuerza, y permanecieron así, en silencio, hasta que las lágrimas de su rostro se secaron. Luego se limpió los ojos, respiró hondo, intentando calmar la respiración, y volvió a sacar el teléfono de Mateo. Intentó llamar al padre una vez más, ya sin esperar respuesta. Esta vez, después del tercer tono, alguien contestó. ¿Hola? ¿Hola, Mateo? ¿Hijo? La voz era masculina, agitada, entrecortada, como si la persona estuviera corriendo y hablando al mismo tiempo. Mateo, ¿eres tú? Dios mío, por favor, responde. No es Mateo, dijo Carolina rápidamente, esforzándose por hablar con claridad. Mi nombre es Carolina Méndez, estoy con su hijo en la estación de Santa Rosa. Mateo está perfectamente bien, no se preocupe, está a salvo. Pero lo ha estado esperando casi 6 horas. Dios mío, el hombre exhaló, y en su voz había tanto alivio como culpa al mismo tiempo, que Carolina sintió cómo se le encogía el corazón. Dios mío, gracias. Gracias por quedarse con él. Ya voy, ya estoy casi allí. Dígale, por favor, dígale que papá va en camino, que llegaré pronto. Que lo siento muchísimo. Pásele el teléfono, por favor, necesito oír su voz. Carolina le tendió el teléfono a Mateo, y el niño lo agarró con ambas manos, llevándolo a la oreja. ¿Papá? ¿Papá, eres tú de verdad? Su voz se quebró, y todas las lágrimas que había contenido durante ese día interminable finalmente brotaron. ¿Dónde estabas? Me asusté mucho, pensé que no vendrías, que te había pasado algo. Carolina no escuchaba lo que decía el padre, pero veía cómo Mateo asentía, secándose las lágrimas con la mano libre, cómo su rostro se iba tranquilizando poco a poco, cómo el miedo desaparecía de sus ojos, sustituido por alivio y alegría. Sí, está conmigo la tía Carolina. Es muy buena, papá, de verdad. Se quedó conmigo cuando todos los demás pasaban de largo. Me compró comida, te llamó muchas veces, y hablaba conmigo para que no tuviera miedo. Mateo hablaba atropelladamente, y Carolina le acariciaba la espalda para tranquilizarlo. Dijo que no se iría, y no se fue. Se quedó. La conversación duró unos minutos más. Mateo hacía preguntas, escuchaba las respuestas, calmándose cada vez más. Luego le devolvió el teléfono a Carolina. Papá quiere hablar con usted. Carolina tomó el teléfono. Sí. Señora Carolina, la voz del hombre estaba llena de emoción, cada palabra sonaba como una oración de gratitud. No sé cómo agradecerle. Ni siquiera sé por dónde empezar, con qué palabras expresar lo que siento. Usted estuvo con mi hijo 6 horas. 6 horas estuvo junto a un niño desconocido, cuando podía simplemente haber pasado de largo. Usted fue la persona que yo no pude ser hoy para él. Nunca lo olvidaré. Carolina sintió cómo las lágrimas volvían a subirle a los ojos. Por favor, no me agradezca. Mateo es un niño maravilloso, y yo simplemente no podía dejarlo solo.
Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. No, la voz del hombre fue firme. No cualquiera. Mateo dice que se acercó a decenas de personas pidiendo ayuda, y todos lo rechazaron o lo ignoraron. Usted no pasó de largo. Usted lo vio. Se detuvo. Y luego se quedó. Eso no es solo bondad, es algo mucho más grande. Por favor, venga lo antes posible, dijo Carolina con suavidad. Mateo lo ha estado esperando mucho. Llegaré en 10 minutos, quizá un poco antes. El hombre hablaba claramente en movimiento. Carolina escuchaba el sonido de un coche de fondo. Por favor, no se vaya. Necesito verla, agradecerle en persona. Por favor. No nos iremos a ningún lado, prometió Carolina. Conduzca con cuidado. Colgó y miró a Mateo. El niño irradiaba felicidad. Todo el miedo y la ansiedad habían desaparecido de su rostro, dejando solo alivio y alegría. Viene, susurró Mateo, con la voz temblorosa de felicidad. Papá viene. Estará aquí muy pronto. Carolina lo abrazó, y se quedaron así, sin soltarse, esperando. El tiempo, que antes se había arrastrado de forma insoportable, ahora pasaba rápido. Carolina sentía una extraña calma extendiéndose por su cuerpo, cálida y tranquilizadora. Ese día había comenzado como una pesadilla, continuado como una prueba, pero ahora, sentada en el banco de la estación junto a ese niño extraordinario, sentía algo parecido a la paz, a la aceptación, a la comprensión de que todo estaba ocurriendo exactamente como debía ocurrir. 11 minutos después, Carolina miraba el reloj cada minuto. Un hombre entró corriendo en la sala de espera. Tendría unos 35 años, con el cabello oscuro despeinado, una camisa blanca arrugada con las mangas remangadas y una corbata colgando suelta del cuello. En una mano llevaba el teléfono, en la otra las llaves del coche. Su mirada recorría el vestíbulo de manera frenética, pasando por los rostros de las personas, hasta que se posó en Mateo. Papá. Mateo salió disparado del banco y corrió hacia él, y Carolina vio cómo sus pequeñas piernas lo llevaban tan rápido como podían. El hombre apenas alcanzó a dar 3 pasos cuando el niño chocó contra él, rodeándolo con los brazos por la cintura y enterrando el rostro en su abdomen, aferrando la camisa con los puños. El padre se arrodilló en medio de la estación, sin prestar atención a la gente que pasaba, abrazó a su hijo y lo apretó contra sí con tanta fuerza como si temiera que, si lo soltaba aunque fuera un segundo, el niño pudiera desaparecer. Sus hombros temblaban, su rostro estaba hundido en el cabello del niño, y Carolina entendió que estaba llorando, llorando de alivio, de culpa, de emociones desbordadas. Perdóname, hijo, perdóname, susurraba, besando la cabeza del niño una y otra vez. Perdóname por hacerte esperar tanto tiempo, por no responder a las llamadas, por no estar a tu lado cuando me necesitabas. Me asusté tanto cuando entendí que había llegado tarde, que estaba solo, que no sabía dónde estabas ni cómo estabas. No estaba solo, papá. Mateo levantó la cabeza, su rostro estaba empapado de lágrimas, pero sonreía. La tía Carolina estaba conmigo. No se fue, aunque yo era un desconocido para ella. Se quedó. El padre de Mateo levantó la vista y miró a Carolina, que estaba de pie a cierta distancia, dándoles espacio para estar juntos, sin querer invadir su momento. Se levantó sin soltar a su hijo, lo alzó en brazos y se acercó lentamente a ella. De cerca, Carolina vio que tenía ojos marrones, casi iguales a los de Mateo, pero cansados, con ojeras oscuras, los ojos de alguien que no dormía bien desde hacía tiempo, que cargaba con un peso grande de responsabilidad. Vio canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, rastros de lágrimas en las mejillas. Dejó a Mateo en el suelo, pero siguió sujetándolo de la mano, como si temiera perderlo de nuevo. Señora Carolina, extendió la mano, y Carolina vio que le temblaba. Me llamo Luis Arámbula, soy el padre de Mateo. Yo. Ni siquiera sé con qué palabras expresar lo que siento. Gratitud es una palabra demasiado débil para lo que usted hizo. Carolina le estrechó la mano, sintiendo su apretón firme, el calor de su palma. No hace falta agradecerme, de verdad. Mateo es un niño maravilloso, inteligente y bueno. Simplemente no podía dejarlo solo. Fue.
Natural. Pero estuvo con él 6 horas. Luis la miraba con un asombro como si no pudiera creer la realidad de lo que ocurría. 6 horas de su tiempo, de su vida, dedicadas a un niño desconocido. En estos tiempos, cuando la gente rara vez se detiene a ayudar incluso a conocidos, usted lo hizo por un completo extraño. Mateo me contó que incluso le dio de comer, aunque usted misma, por lo visto, no tenía muchos recursos. Carolina sintió cómo se sonrojaba. De verdad, fue algo natural. Cualquiera en mi lugar. No, Luis negó con la cabeza con decisión. No cualquiera. Mateo dice que se acercó a más de 20 personas pidiendo ayuda, y todos pasaron de largo. Algunos lo apartaron, otros ni siquiera se detuvieron, otros simplemente lo ignoraron. Usted fue la única que se detuvo. La única que vio a un niño asustado y decidió ayudarlo. La única. Carolina no sabía qué responder. Estaba allí de pie, mirando a ese hombre, a su hijo, a sus manos entrelazadas, y comprendía que ese momento cambiaría su vida, aunque todavía no sabía de qué manera. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. ¿Por qué llegó tan tarde? Mateo estaba muy preocupado. Luis suspiró con cansancio, se pasó la mano libre por el rostro, y Carolina vio lo agotado que estaba. En el trabajo ocurrió una crisis, comenzó. Trabajo en una empresa de IT, soy responsable de la infraestructura de servidores y de la seguridad de los sistemas. Hoy, a las 7 de la mañana, empezó una falla crítica, los servidores comenzaron a caerse uno tras otro, y todos los sistemas de la empresa quedaron bajo amenaza. Fue una auténtica pesadilla, datos de clientes, proyectos activos, operaciones financieras. Todo corría el riesgo de perderse, hablaba rápido, y Carolina oía en su voz los ecos del pánico que había vivido. Tenía que salir para encontrarme con Mateo a las 8:30, tenía tiempo de sobra. Pero cuando comprendí la magnitud del problema, entendí que no podía abandonar el trabajo. Era uno de esos casos en los que dependía demasiado de mí. Cientos de personas podían perder su empleo si no lo solucionábamos. La empresa podía sufrir pérdidas de millones. Se detuvo, respirando hondo, reviviendo claramente todo lo ocurrido. Intenté llamar a mi hermano, a amigos, a colegas, para que alguien, cualquiera, pudiera encontrarse con Mateo en mi lugar. Pero mi hermano estaba de viaje en otra ciudad, los amigos no respondían, los colegas estaban todos allí mismo, en la oficina, resolviendo el mismo problema. El teléfono se descargó justo durante una de las llamadas y el cargador estaba en el coche, al que ni siquiera podía salir. No pude avisar a Mateo, no pude explicarle que me retrasaba. Trabajaba en un infierno absoluto, intentando arreglar los sistemas lo más rápido posible, y cada minuto era una tortura, porque sabía que mi hijo me estaba esperando, solo, asustado. Su voz se quebró, y Carolina vio cómo las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Cuando por fin lo solucionamos, ya eran casi las 2 de la tarde. Salí corriendo de la oficina sin despedirme de nadie, llegué al coche, cargué el teléfono y vi 37 llamadas perdidas del número de Mateo. 37. Me asusté tanto, me culpé tanto. No sabía qué había pasado, dónde estaba, si estaba bien. Conduje como un loco, rompiendo todas las normas de tráfico posibles, rezando solo para que estuviera bien. Carolina vio la culpa en sus ojos, el autorreproche que conocía demasiado bien por experiencia propia. Extendió la mano y tocó su hombro. Está aquí ahora, dijo con suavidad, con comprensión. Eso es lo más importante. Y Mateo está bien, completamente bien. Luisa sintió y volvió a abrazar a su hijo, apretándolo contra sí. Gracias a usted está bien. Si usted no se hubiera quedado con él, si no hubiera cuidado de él. No terminó la frase, y a Carolina no le hizo falta escuchar el final para entender todos los escenarios terribles que habían pasado por su mente. Papá, Mateo tiró de la manga de su padre, con la voz llena de entusiasmo. Papá, a la tía Carolina también la llamaron hoy. De una empresa. Estaba tan feliz, incluso lloraba de alegría. Cuéntale, se volvió hacia Carolina. Luis miró a Carolina con interés sincero y alegría. Ah, sí. Buenas noticias, espero.
Carolina sonrió, recordando aquella conversación que había ocurrido hacía apenas media hora, pero que parecía haber sucedido hacía una eternidad. Sí, muy buenas. Verá, ayer me llamaron de una empresa y me rechazaron para un puesto, sin siquiera reunirse conmigo. Dijeron que habían estudiado mi currículum y que decidieron continuar la búsqueda de otros candidatos. Y hoy tenía programada una entrevista en esa misma empresa, pero yo no pude ir. No pude obligarme, porque tenía miedo de otro rechazo, de otra decepción. Y hoy por la tarde me llamaron otra vez. Resultó que la llamada de ayer fue un error, confundieron a los candidatos. Y uno de los directivos vio mi currículum y exigió que me llamaran e invitaran a una reunión. Dijeron que el puesto es prácticamente mío, si encajo, hablaba, y su voz sonaba cada vez más sorprendida, como si ella misma todavía no terminara de creerlo. Eso es increíble. Luis se alegró de verdad, y Carolina vio cómo su rostro se iluminaba. ¿De qué empresa, si no es un secreto? ¿Para qué puesto? Technologic Solutions, respondió Carolina. Para el puesto de coordinadora de proyectos en el departamento de desarrollo. La expresión del rostro de Luis cambió de inmediato. Se quedó inmóvil, mirándola con un asombro tal que Carolina sintió como algo se le encogía por dentro, sin entender y con una leve inquietud. ¿Qué? Preguntó ella, frunciendo el ceño. ¿Pasa algo? ¿Technologic Solutions? Repitió Luis lentamente, como si no creyera lo que oía. ¿Coordinadora de proyectos en el departamento de desarrollo? Sí, Carolina asintió, sin entender su reacción. ¿Conoce esa empresa? Luis guardó silencio durante unos segundos, mirándola, luego negó lentamente con la cabeza, y Carolina vio cómo aparecía en su rostro algo parecido a la reverencia ante lo increíble. ¿Conocerla? Rió, breve, asombrado, casi incrédulo. Es mi empresa, Carolina. Trabajo en Technologic Solutions. Soy especialista senior en infraestructura de servidores en el departamento de desarrollo. Carolina sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Miraba a Luis, luego a Mateo, que sonreía sin comprender del todo la magnitud de lo que ocurría, luego de nuevo a Luis. Su mente se negaba a procesar esa información, a unir los puntos que formaban una imagen tan increíble. ¿Qué? Susurró. ¿Pero cómo? Esto no puede ser una coincidencia. Espere, Luis hablaba rápido, excitado, armando el rompecabezas en su cabeza. Carolina Méndez, ¿verdad? Experiencia en gestión de proyectos en el ámbito educativo, certificaciones Scrum Master y Agile, 3 años en Education First, premios por la finalización exitosa de proyectos complejos. Sí, susurró Carolina, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Soy yo. Luis se pasó la mano por el rostro y volvió a reír, con la misma risa incrédula. No podía entenderlo hoy por la tarde cuando vi su currículum. No podía entender por qué una candidata tan increíblemente fuerte estaba marcada en el sistema como rechazada. Era un error evidente, lo vi de inmediato. Su formación, su experiencia. Todo encajaba perfectamente con el puesto que llevamos meses buscando. Llamé a Rocío, de Recursos Humanos, y le dije que era absurdo, que había que llamarla de inmediato. Insistí personalmente, aunque normalmente no intervengo en los procesos de contratación, no es mi responsabilidad. Carolina estaba de pie, incapaz de decir una sola palabra. Pero, ¿cuándo? Titubeó, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cuándo vio mi currículum? Hoy por la tarde, alrededor de la 1:30, respondió Luis. Cuando por fin resolvimos la falla crítica de los servidores. Necesitaba entrar en el sistema de gestión de personal para dejar una nota de que, debido a la crisis, no podría participar en la entrevista que estaba prevista para hoy. Y cuando abrí el sistema, su currículum estaba en la pantalla, seguramente alguien de HR lo estaba revisando y olvidó cerrar la ventana. Vi el nombre, empecé a leer la experiencia, los logros, y quedé impresionado. Simplemente impresionado. Y luego vi la marca rechazada y entendí que era un error catastrófico de alguien.
Lo miraba, y en sus ojos había algo parecido a la admiración ante la increíble coincidencia de todo lo ocurrido. Y solo ahora, cuando Mateo me habló de usted, de cómo se llama, recordé ese nombre. Carolina Méndez. Ayer por la noche, cuando Rocío llamó por primera vez, le pregunté con quién había hablado y memoricé el nombre. Y cuando Mateo dijo tía Carolina, algo hizo clic en mi cabeza. Entendí que no podía ser una coincidencia. Por eso llamé a Rocío otra vez, literalmente hace 5 minutos, mientras venía hacia aquí, y le pedí que se pusiera en contacto con usted de inmediato, que le explicara la situación y la invitara a la reunión. Carolina se dejó caer lentamente en el banco, porque las piernas ya no la sostenían. Mateo se sentó a su lado y le tomó la mano, preocupado. Luis se sentó al otro lado. Ella estaba sentada entre ellos e intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Todo era demasiado increíble, demasiado perfectamente alineado como para ser una simple coincidencia. No fue a la entrevista por la mañana. En lugar de eso, fue a la estación. Conoció a Mateo. Se quedó con él 6 horas. Luis, que trabajaba en esa misma empresa, no pudo encontrarse con su hijo debido a una crisis en el trabajo. Esa misma crisis lo obligó a entrar al sistema de recursos humanos, donde vio por casualidad su currículum. Comprendió que había sido rechazada por error. Llamó para corregir la situación. Y luego, cuando finalmente llegó a la estación y escuchó el nombre de la mujer que había ayudado a su hijo, unió los puntos y llamó de nuevo para acelerar todo el proceso. Si ella hubiera ido a la entrevista por la mañana, nada de eso habría sucedido. Se habría enterado del error, quizá le habrían pedido disculpas, pero la historia habría terminado ahí. No habría habido encuentro con Mateo. No habrían existido esas 6 horas. Luis no habría visto su currículum en el momento justo. No habría vinculado el nombre con la mujer buena de la que hablaba su hijo. No habría llamado a Rocío por segunda vez con tanta insistencia. No lo entiendo, susurró Carolina, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron alinearse todas estas cosas de una forma tan perfecta? Luis apoyó la mano en su hombro, y en su gesto había calidez y comprensión. Yo tampoco lo entiendo. Pero sé una cosa, hoy usted salvó a mi hijo. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Le mostró que en el mundo hay gente buena, que se puede confiar, que la ayuda llega cuando más se necesita. Es una lección que recordará toda su vida. Y por eso, su voz tembló, por eso quiero hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarla. No por obligación, no por gratitud en el sentido tradicional, sino porque una persona que se detiene para ayudar a un niño asustado y perdido, dedicando 6 horas de su vida, sacrificando su último dinero para alimentarlo, es exactamente la persona que debe estar en nuestro equipo. Es alguien con valores reales, con un corazón auténtico. Carolina no podía hablar. Estaba sentada llorando de alivio, de asombro, de emociones desbordadas. Mateo la abrazó por un lado, Luis puso la mano sobre su hombro por el otro, y ella sentía su calor, su apoyo, su presencia. «¿Sabe?», dijo Luis en voz baja, pensativo, «hace 7 años estuve en una situación muy parecida. Acababa de divorciarme, había perdido el trabajo y me quedé completamente solo con Mateo, que tenía 2 años. No sabía cómo iba a pagar la vivienda, la comida, cómo iba a criar solo a un niño. Me sentía un completo fracasado, pensaba que no podría con ello, que estaba fallándole a mi hijo». Miró a Mateo con tanta ternura que a Carolina se le encogió el corazón. Un día estaba sentado en un parque con Mateo. Él acababa de empezar a caminar, era tan pequeño, tan indefenso. Vio una pelota tirada en el césped, corrió hacia ella y salió rodando directamente a la calle. Yo estaba demasiado lejos, no llegaba a tiempo. Un coche venía directo hacia él, yo lo veía, pero no podía hacer nada. Y entonces un hombre desconocido que pasaba por allí se lanzó hacia adelante y agarró a Mateo literalmente un segundo antes de que el coche pasara. Luis se detuvo, respirando hondo, reviviendo claramente aquel horror. Corrí hacia ellos, estaba en pánico absoluto, le agradecía a ese hombre una y otra vez, sin encontrar palabras. Y él me miró y dijo,
no es casualidad que yo estuviera aquí en el momento adecuado. El universo cuida de nosotros, incluso cuando no lo vemos. A veces sentimos que estamos solos, que nadie vendrá a ayudarnos. Pero la ayuda siempre está cerca, solo hay que estar abiertos a ella. Carolina escuchaba, conteniendo la respiración. Empezamos a hablar, continuó Luis. Le conté mi situación, lo difícil que era todo en ese momento. Y resultó que él trabajaba en una empresa de IT, y justo estaban buscando a un especialista para el puesto que yo podía ocupar. Me dio el contacto del jefe, me recomendó personalmente. Una semana después tuve una entrevista. 3 semanas después, un trabajo en Technologic Solutions. Ese trabajo lo cambió todo. Pude salir adelante, darle a Mateo una vida digna, construir una carrera. Todo lo que tengo ahora comenzó en ese momento, cuando un desconocido en el parque decidió detenerse y ayudar, decidió no pasar de largo. Se volvió hacia Carolina, y sus ojos brillaban de lágrimas. Desde entonces intento ser esa persona para otros. Intento detenerme cuando veo que alguien necesita ayuda, aunque sea incómodo, aunque requiera tiempo y esfuerzo. Intento creer que los pequeños actos tienen un enorme significado, que la bondad regresa, que todos estamos conectados por hilos invisibles. Cuando hoy vi su currículum, algo dentro de mí dijo, presta atención. Esto es importante. Y cuando Mateo me habló de usted, entendí por qué. Usted fue esa persona para mi hijo, como aquel hombre en el parque lo fue para mí. Usted se detuvo. Usted ayudó. Y ahora es mi turno de ser esa persona para usted. Carolina lloraba sin intentar ya contener las lágrimas. Todo lo que él decía resonaba con algo profundo dentro de ella, con la comprensión de que la vida realmente no es tan simple como parece, que existen conexiones y significados que no siempre vemos, pero que siempre están ahí. Quiero que obtenga este trabajo, dijo Luis con firmeza. No por gratitud, aunque estoy infinitamente agradecido. No por deber, aunque siento que le debo más de lo que puedo expresar con palabras. Sino porque usted es realmente la mejor candidata. Porque una persona que dedica 6 horas a ayudar a un niño desconocido es una persona con las prioridades correctas, con valores correctos. Es alguien que no solo habla de cuidado y responsabilidad, sino que los encarna en acciones. Exactamente ese tipo de personas necesita nuestra empresa. Exactamente con personas así quiero trabajar. Carolina por fin encontró fuerzas para hablar. Gracias, susurró. Gracias por esas palabras. Pero quiero que sepa que me quedé con Mateo no para recibir algo a cambio. Ni siquiera sabía quién era usted ni dónde trabajaba. Yo simplemente no podía dejarlo. No podía pasar de largo. Lo sé, Luis sonrió entre lágrimas. Precisamente por eso es tan valioso. Precisamente por eso merece esta oportunidad. Siguieron sentados y conversando durante mucho tiempo. Luis hablaba de la empresa, de los proyectos, del equipo con el que Carolina tendría que trabajar. Contaba que no buscaban solo a una coordinadora, sino a una persona capaz de unir a la gente, inspirarla, encontrar soluciones en situaciones difíciles. Carolina hablaba de su experiencia, de los proyectos que había dirigido, de sus ideas y enfoques. La conversación fluía con facilidad, de forma natural, sin la tensión de una entrevista formal. Hablaban como personas que ya se conocían, como si esas 6 horas en el banco de la estación hubieran creado un vínculo que normalmente se forma durante años. Mateo estaba sentado a su lado, a veces haciendo comentarios infantiles, y se reían de sus observaciones, de lo absurdo de la situación, de lo increíble de todo lo ocurrido. Cuando oscureció por completo y el cielo detrás de las ventanas de la estación se volvió de un azul oscuro y profundo, salpicado de estrellas, Luis miró el reloj. Tenemos que irnos a casa. Mateo está completamente agotado, y yo también. Para ser honesto, se levantó y tendió la mano a Carolina para ayudarla a ponerse de pie. Pero antes de irnos. Carolina, ¿me permitiría acompañarla mañana a la entrevista? Me gustaría encontrarme con usted en el Café El Rincón, está justo enfrente de nuestra oficina. Tomar un café antes de la reunión, presentarla informalmente a algunos colegas. ¿Qué le parece?
Con mucho gusto, sonrió Carolina, sintiendo como el calor se extendía por su pecho. Intercambiaron números de teléfono. Luis volvió a agradecerle, con palabras tan sinceras y nacidas del corazón que Carolina sintió como de nuevo se le llenaban los ojos de lágrimas. Mateo la abrazó al despedirse, con fuerza, desesperadamente, como solo un niño puede hacerlo, sin querer soltarla. Hasta mañana, tía Carolina, le susurró al oído. Gracias por quedarte conmigo. Gracias por no irte, como todos los demás. Gracias a ti, susurró ella en respuesta, besándole la coronilla. Gracias por recordarme algo muy, muy importante. Ella los observó alejarse, Luis sosteniendo a Mateo de la mano, el niño que se volvió y le hizo un último gesto con la mano antes de desaparecer entre la multitud. Luego Carolina se dio la vuelta y salió de la estación, a la que había llegado esa mañana siendo una persona completamente distinta. La calle estaba oscura, las farolas proyectaban una luz amarilla suave sobre la acera. Carolina caminaba despacio, sin prisa, disfrutando del aire fresco de la noche, pensando en el día increíble que había vivido. Por la mañana era una persona que lo había perdido todo, rota, desesperada, lista para rendirse. Y ahora, apenas 12 horas después, se sentía viva, llena de esperanza, con fe en que el mañana sería mejor. Los problemas no habían desaparecido, las deudas seguían allí, la separación de Fernando aún dolía, la pérdida del trabajo era una realidad. Pero ahora, junto a ese dolor, había algo más. La comprensión de que una sola elección correcta puede cambiarlo todo. De que la bondad regresa, a veces de las formas más inesperadas. De que incluso cuando parece que está solo, que a nadie le importa, siempre hay alguien que ve, que nota, que valora. Carolina recordó las palabras de Mateo sobre que lo malo sucede antes de lo bueno. Y las palabras de Luis sobre que el universo cuida de nosotros incluso cuando no lo vemos. Y comprendió que tenían razón. Que el día de ayer, tan terrible y devastador, había ocurrido precisamente para que hoy ella estuviera en esa estación, en ese momento, para encontrarse con ese niño que la llevó a una nueva vida. En casa tomó una ducha larga y caliente, lavándose el cansancio del día. Preparó té y se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna, las luces en las ventanas de apartamentos ajenos, donde vivían otras personas con sus historias, sus problemas, sus milagros. El teléfono vibró. Un mensaje de Luis, una vez más, muchísimas gracias. Mateo no deja de hablar de usted. La llama su ángel de la guarda. Nos vemos mañana a las 9:30 en el Rincón. Creo en usted, Carolina. Creo que mañana comenzará su nueva vida. Carolina sonrió y respondió, gracias a usted. Por todo. Por llamar, por ver mi currículum, por criar a un hijo tan maravilloso. Hasta mañana. Yo también creo. También escribió a su amiga, no te imaginas lo que me pasó hoy. No te lo imaginas. Te lo contaré todo mañana con detalle. Pero debes saber que tenías razón. Había que intentarlo. Aunque todo salió completamente distinto a lo que planeábamos. Salió mejor. Antes de dormir, Carolina sacó un cuaderno y escribió unas líneas, no como una entrada de diario, sino simplemente pensamientos que no quería olvidar. Hoy entendí que la vida no es una línea recta del punto A al punto B. Es un entramado complejo de caminos que se cruzan en los lugares más inesperados. Hoy perdí una entrevista, pero encontré mucho más, la fe en que la bondad importa, en que no estamos solos, en que incluso en el día más oscuro puede ocurrir un milagro. Hoy conocí a un niño llamado Mateo que me recordó por qué vale la pena seguir. Y mañana comenzaré un nuevo capítulo de mi vida, no porque todo sea perfecto, sino porque elijo creer que aún hay mucho bueno por delante. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se acostó. Y por primera vez en muchos días, se durmió en paz, sin la pesadez en el pecho, sin miedo al día siguiente. Y fuera, la ciudad seguía viviendo, llena de otras historias, otros encuentros, otros milagros que ocurren cada día a quienes están dispuestos a verlos. Carolina despertó con los primeros rayos del sol que se filtraban entre las cortinas. Se estiró, abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quería levantarse, que quería empezar el día.
Se acercó a la ventana, la abrió de par en par e inhaló el aire fresco de la mañana. La ciudad despertaba, y con ella despertaba ella, hacia una nueva vida, hacia nuevas oportunidades. Al prepararse, eligió el mismo traje que había llevado el día anterior, pero ahora, al mirarse en el espejo, veía a una persona completamente distinta. Los mismos rasgos, la misma ropa, pero los ojos. Los ojos eran otros. Estaban vivos, llenos de luz, de esperanza, de determinación. El teléfono vibró. Carolina lo tomó y vio un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se quedó inmóvil. Era una fotografía de un dibujo infantil, brillante y colorido, hecho con lápices de colores. En el dibujo había dos figuras tomadas de la mano, una mujer adulta y un niño pequeño. Sobre ellos brillaba un enorme sol con rayos, alrededor volaban pájaros. Y abajo, con letras torcidas e infantiles, estaba escrito: «Gracias, tía Carolina. Eres mi heroína. Mateo». Carolina apretó el teléfono contra su pecho, sintiendo como lágrimas buenas, felices, corrían por sus mejillas. Respondió: «Gracias a ti, Mateo. Tú también eres mi héroe. Hasta pronto». Tomó su bolso, los documentos, se miró una última vez en el espejo. «Lo lograrás», le dijo a su reflejo, y esta vez no había dudas en su voz. «Todo saldrá bien». Y salió de casa al encuentro de un nuevo día. Al encuentro de la entrevista que podía cambiar su vida. Al encuentro con Luis y, quizá, con Mateo. Al encuentro con un futuro que ayer parecía tan oscuro y desesperado, y que hoy brillaba lleno de posibilidades. La estación de Santa Rosa quedó atrás, pero el recuerdo de esas horas pasadas en el banco junto a un niño pequeño y asustado permaneció para siempre en su corazón. Así como la comprensión de la lección más importante que podía aprender: la justicia existe, la bondad es recompensada, y una sola decisión correcta en el momento adecuado puede cambiar no solo tu vida, sino también la vida de todos aquellos a quienes tocas con tu luz. Y ese no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo. El comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, fe y la comprensión de que incluso en los días más oscuros nunca estamos solos, que la ayuda siempre está cerca, y que los milagros más increíbles ocurren cuando hacemos una elección simple: detenernos y ayudar a quien lo necesita.